Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos a una transmisión más de su iglesia al aire, el Tabernáculo Bíblico Bautista de Nuevo Cuscatlán. Estamos en día domingo, transmitiendo el culto de discípulos en acción, siempre con el ánimo y la voluntad de poder enseñar y poder aprender más acerca de la palabra del Señor. Esperamos que se encuentren bien, invitarlos siempre a que podamos irnos incorporando ya a la modalidad presencial, ¿verdad? En la iglesia, recordándoles que los cultos presenciales son miércoles y domingos y pues la finalidad es que vayamos poco a poco retornando a la normalidad, ¿verdad? Poco a poco, siempre con las precauciones necesarias. Vamos a aprender un poco más de la palabra de Dios en este día y vamos a ver un tema que se llama las actitudes en la meditación bíblica. Actitudes en la meditación bíblica. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo lo debemos hacer? ¿Y qué cosas son los que interfieren en la correcta meditación de la palabra del Señor? Recordemos que como hijos de Dios, nosotros tenemos la palabra como la revelación especial, porque la palabra la podemos entender solo aquellos que hemos nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien nos ayuda. Romanos capítulo 8 nos enseña que nosotros cuando recibimos al Señor, recibimos el Espíritu de adopción. Y ese Espíritu de adopción implica de que el Espíritu Santo mora en nosotros y que a través de Él nosotros podemos meditar y podemos interpretar la palabra de Dios de una manera correcta. De otra forma, nosotros no podríamos entenderlas. Un inconverso que no tiene el Espíritu Santo dentro de él, difícilmente va a poder entender la palabra. Por eso la misma palabra dice de que ella es locura para aquellos que no quieren nada con Dios. Y por eso es importante que podamos tener una meditación en la palabra todos los días, cada día, y buscar y anhelar poder comprenderla, porque es la mejor forma en que nosotros vamos a comprender quién es Dios, por qué estamos aquí, qué es lo que Dios tiene para nosotros, cuáles son sus planes. Antes de comenzar, les invito a que podamos leer un salmo, Salmo 84, que se titula Anhelo por la casa de Dios. Recordemos que es importante que nosotros como hijos de Dios anhelemos la casa de Dios. Si bien es cierto, la iglesia, el templo del Espíritu Santo, el templo que conforman la iglesia somos cada uno de nosotros, nuestros cuerpos. Pero asimismo también la palabra nos enseña que debemos de congregarnos. ¿Por qué? Porque es el lugar en el cual nosotros vamos a poder tener una coinonía, un mismo sentir, una misma adoración, una misma oración, una misma acción de ruegos y súplicas para con Dios. Por lo tanto, recordemos que es importante que anhelemos estar en la casa de Dios. Dice la palabra del Señor, Salmo 84. Al músico principal, salmo para los hijos de Coré. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Y con esa última palabra es importante. Dichoso, dice el hombre que en ti confía. Y hacia eso vamos la meditación de esta tarde. ¿Por qué razón? Porque dice la palabra que debemos aprender a confiar en Dios. Y confiar en Dios implica tener fe en lo que Él hace a través de nosotros. Tener fe en los planes que Él tiene. Tener fe en lo que Él decide hacer, aunque para nosotros no es lógico lo que está haciendo o lo que está sucediendo. Por lo tanto, debemos anhelar, dice acá, porque es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Porque ahí es donde nosotros meditamos y aprendemos acerca de lo que Él nos tiene para nosotros. La palabra revelada a través del Hijo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo que nos ayuda a interpretarla.
Por eso es importante que en estos cultos de discipulado nosotros podamos, discipulado es el que aprende, ¿verdad? No se le olvide, culto de domingo, 4:30 de la tarde, discipulado. La finalidad es que usted aprenda a crecer en el conocimiento de la palabra y podamos día a día ser personas creyentes, que podamos defender, no pelear, defender acerca de lo que es la palabra en verdad. Recordemos que la diferencia radica en cómo nosotros podemos interpretar la palabra, y dependiendo cómo la interpretemos, entonces nosotros podemos caminar conforme a la verdad, ¿verdad? No conforme a lo que yo quiero escuchar, no conforme a lo que yo quiero caminar, y eso implica poner la confianza en nosotros, ¿verdad? Y es lo que la palabra me pide, que nosotros debemos aprender a depender de Dios y a confiar de Dios, ¿verdad? Bien, vamos entonces a iniciar el desarrollo del sermón en esta tarde, y recuerde, el tema son actitudes en la meditación bíblica. Lo voy a invitar a que vayamos al libro de Números, capítulo 14, versículos del 1 al 4. Números 14, versículos del 1 al 4. Entonces vamos a estudiar acerca de la meditación en la palabra, la importancia de la meditación en la palabra y cuáles son los errores que nosotros cometemos al meditar en la palabra. Es importante para nosotros como creyentes el poder leer la Biblia, poder entenderla y poder aplicarla cada día de la mejor manera. Recordemos que hay muchos predicadores hoy en día que tratan de interpretar la palabra, muchos de ellos a su manera y otros que la interpretan de una manera correcta. Pero ¿cómo es que nosotros vamos a entender qué es lo correcto? Nosotros no tenemos que salirnos de lo que el contexto de la palabra nos quiere enseñar. No es lo que a mí se me ocurre, no es lo que yo quiero interpretar, no lo voy a interpretar a mi conveniencia, sino que el mensaje es el que se trató de dar en su momento. Y es ahí donde entra el Espíritu Santo, que nos ayuda a caminar cada día, a leer la palabra, a poder entender cómo es lo que yo debo de caminar, qué es lo que Dios espera de mí, qué es lo que Dios espera de usted. Encontramos muchos falsos maestros. Pedro nos enseña en sus cartas que debemos tener cuidado de los falsos maestros. ¿Quién es un falso maestro hoy en día? Aquel que trata de enseñar, toma la palabra y quiere interpretarla, o la interpreta, mejor dicho, a su manera, y quiere que la entendamos a la manera que él entiende, y no a la manera que está escrita acá en la Biblia. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con los falsos maestros hoy en día. Y no aceptan, aparte de todo esto que les acabo de mencionar, no aceptan ellos una corrección, ¿verdad? Podemos decir que alguien le diga, mire, eso que está interpretando está incorrecto, o eso debe de ser de otra forma. No aceptan. Entonces tenemos que tener cuidado hoy en día con los falsos maestros. Recordemos, hay muchas interpretaciones que se están dando hoy en día, hay quienes aseveran incluso. Un elemento, por ejemplo, importante que debemos tomar en cuenta es que si la Biblia no lo establece con certeza, y si alguien viene y lo dice con certeza, entonces no es así. Por ejemplo, la Biblia no dice cuándo va a ser la segunda venida del Señor. Solamente dice que el Padre, le preguntan a Jesús, ¿cuándo será el regreso de tu venida? ¿Cuándo serán estas cosas? Dice. Entonces dice él, no me es dado a conocer. No le es dado a conocer a Dios, ni a los ángeles. Solo el Padre conoce eso. Por lo tanto, yo no le puedo decir, el otro año viene el Señor, en diciembre viene el Señor. Sí me enseña en la Biblia que nosotros debemos predicar acerca de que Cristo ya viene. Eso está bien. Pero cuando alguien le pone una fecha y un mes determinado, entonces eso está fuera de la palabra. Debemos tener ese cuidado, y en eso radican los falsos maestros hoy en día. Y hay quienes nos siguen, hay quienes creen en esas interpretaciones. Lo otro es que recuérdese que usted tiene que seguir lo que la palabra le enseña, no a un predicador. Hay quienes se enojan cuando le dicen, es que ese predicador suyo no enseña bien. Hay personas que se enojan por eso. ¿Por qué? Porque sigan a la persona. Usted no debe seguir a la persona, siga la palabra. Usted debe casarse con la palabra de Dios, no con una persona. Por lo tanto, hay personas que cuando ya le dicen, voy a predicar el pastor X, entonces hay quienes ya dicen, no, ese predicador no predica bien, o ese pastor no enseña nada. Recuérdese que algo en 40, 45 minutos, una hora de un mensaje, tal vez los últimos 2 minutos, es algo que le tocó su corazón, es el mensaje que usted esperaba para una respuesta a una oración que usted estaba haciendo. Entonces no podemos decir que Dios no puede usar personas. No debemos quitar eso. Y eso sucede cuando nosotros ponemos nuestra atención y nuestra mirada en una persona. Debemos aprender a seguir al Señor, a Dios, a su palabra, no a personas. Y eso son cosas que se cometen. Esta es la manera de ejemplo que les estoy mencionando. Bien, leamos Números 14, versículo de 1 al 4. Y dice la palabra del Señor.
Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo: tomad la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por esta palabra en esta tarde. Te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes, Padre, a poder obtener ese mensaje, Señor, a cada corazón, a cada persona que va a ver este mensaje. Que seas tú, Señor, trayendo esa promesa que tu palabra nos enseña, que en ningún momento, Señor, tu palabra va a regresar vacía. Que se haga conforme a tu voluntad. Ayúdanos a entender que la meditación en tu palabra es tan importante en nuestras vidas, porque de esa manera tenemos asegurado, Señor, los planes, conocer los planes que tú tienes para nosotros. Gracias porque nos permite, Señor, transmitir, Señor, por estos medios, llevar tu palabra hasta lo último de la tierra, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, veamos. Meditar implica que nuestros pensamientos, que nuestros pensamientos sean consumidos por algo. Meditar implica que nuestros pensamientos sean consumidos por algo. Estábamos estudiando un poco de las estrategias que Satanás usa, y yo les mencionaba de que Satanás lo que hace es, o trata de hacer es, dividir su mente. Es decir, usted cree en la palabra y usted dice, confía en Dios, o cree que lo que usted está esperando que Dios haga lo va a hacer, pero Satanás llega y le dice: tú no confíes en eso, no se va a poder, no va a suceder, no va a pasar. Entonces Satanás trata de dividir la mente. Cuando usted medita, implica que algo es consumido por usted, ¿verdad? Usted consume algo, es decir, viene la palabra y usted se alimenta de la palabra y usted toma la palabra para sí. Y usted empieza día a día a tomar esa palabra para sí. Entonces ahí medita. Pero ¿cuál es el problema? Hay meditación que puede ser negativa y hay meditación que puede ser positiva. La negativa obviamente es aquella que, aunque le estén dando las promesas, usted dice: eso no va a pasar. La positiva es aquella que nosotros vemos la palabra, la leemos, el Espíritu Santo me ayuda a interpretarla, pero usted dice: eso va a pasar. Entonces, viene la positiva porque es por medio de la fe, y la negativa, que es la duda, que es todo lo contrario. Ahí tenemos que tener cuidado. Recuerde que yo les enseñé que la batalla de Satanás para con nosotros es en la mente. Es la lucha por esos pensamientos. Es aquellos pensamientos entre positivos y negativos. Y nosotros debemos luchar por tener esos pensamientos positivos. Entonces, un deleite, un problema, un deseo, un sueño que sea una persona, todo esto, entre otros aspectos, puede ser el centro de una meditación. Un sueño, un problema, un deseo, una oración, puede ser elemento de una meditación. Ahora bien, como creyentes, nosotros ¿qué debemos hacer? Tener la palabra de Dios de tal manera que es nuestra máxima autoridad. Porque eso me va a ayudar a mí a amar a Dios. Eso me va a ayudar a mí a que nuestra mente no se distraiga, ¿verdad? Hay quienes dicen, fíjense bien, cuando tenemos algún problema, estamos pasando por alguna prueba, hay muchas personas que ven el problema en nosotros, pero esa persona conoce que nosotros somos creyentes. Entonces, el inconverso lo que normalmente hace es: mira, y ese es el Dios que vos tenés, mira cómo te tiene. Nosotros debemos aprender a meditar en la palabra, que si esa es la voluntad de Dios, pues por algo es, un bien va a traer a mi vida. Y nosotros debemos entender que todo lo que sucede en Dios es para nuestro bien. Romanos 8:28. Es la base bíblica. Todas las cosas nos ayudan a bien. Estos son a los que han sido escogidos, a los que han sido llamados por Dios. No somos nosotros. Por lo tanto, usted debe creer, y en eso radica este mensaje, la meditación de esa palabra, por ejemplo. Todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Cómo nos ayudan a bien? Pero probablemente ahorita no entendemos. Probablemente estamos pasando por una prueba, una adversidad en nuestra vida, y ahorita tal vez no entendemos el por qué. El único que sí les pido es que tengan cuidado de no caer en aquella situación de renegar, así como el texto que leímos. El pueblo comenzó a renegar y dijo: ¿y para qué nos trajiste aquí al desierto a morir? Y entonces estaban pensando ya ellos tomar un capitán, dice, alguien que los guiara de regreso a la tierra de Egipto. ¿Ese era el plan de Dios para el pueblo de Israel? No, y no iba a permitir Dios que el pueblo escogiera una persona y que ellos decidieran regresar del lugar que Él ya los había sacado. Es por eso que usted y yo debemos tener en cuenta y en mente esa situación.
Dios ya nos sacó de un lugar a nosotros. Y Dios no va a permitir que nosotros volvamos a ese lugar, aunque a mí se me ocurra buscar el medio, la forma o el mecanismo de volver a ese lugar. Si Dios no quiere que regrese, yo no voy a regresar, aunque yo ande buscando cómo. Debemos entender eso. Y este texto es lo que me da esa guía y es lo que vamos a aprender en esta tarde. Nosotros debemos agradecer a Dios que ya nos sacó de donde estaba y que a pesar de que estamos en una adversidad, recordemos que es lo mejor que Dios quiere para nosotros porque nos está disciplinando, nos está enseñando, nos está guiando a algo mejor. Nadie dijo que el cristianismo es fácil y eso siempre se lo he dicho yo. Que aquella persona que le diga que el cristianismo es color de rosa, que sus problemas se acabaron, que ya no va a tener problemas en su vida, que va a recibir el doble de lo que usted pueda dar, eso no es cierto. Si Dios quiere, sí, pero yo no le puedo prometer eso. Si Dios no quiere, no es así. Sino que hasta que Dios discipline a la persona, lo discipline a usted, discipline a su hijo, entonces podemos decir que Dios sí tiene bendiciones y promesas para nuestras vidas, pero no a la manera en que nosotros lo pensamos. Entonces, la meditación en la palabra de Dios nos permite enfocar nuestra mente en el Señor. La meditación nos permite enfocar nuestra mente en la meditación, en el Señor, perdón. Entonces, ¿qué implica esto? Recuerde una cosa, si usted no medita en la palabra de Dios, en los momentos de adversidad, en los momentos de prueba, usted pone su atención en el problema. Y eso significa que al poner su atención en el problema, pues entonces usted, el temor, la ansiedad, el afán va a aumentar. Porque usted está poniendo la atención en el problema. Usted debe poner su atención en el Señor y la única forma de poner su atención en el Señor es leyendo la palabra. Ahí están las promesas, esfuérzate y sé valiente, dice, por ejemplo, una promesa. Yo medito en esa palabra, yo sé que voy a estar en el problema, en la dificultad, pero Dios me pide que me esfuerce y sea valiente y Él me promete que Él estará conmigo todos los días, que Él estará conmigo donde quiera que yo vaya. Cuando yo medito en esas palabras, aunque yo esté en adversidad, yo tengo la seguridad de que Dios ahí está conmigo en ese momento. Que aunque yo esté sufriendo, que aunque yo sienta que no voy a salir, Dios está conmigo en ese momento. Pero si yo no leo la palabra y no medito en la palabra, pues entonces se divide en la mente y entonces yo me desespero y trato de buscar por mis propios medios el solventar el problema, cosa que no voy a hallar. ¿Se recuerdan la mujer que tenía flujo de sangre y había pasado más de 12 años con ese flujo de sangre? Dice la palabra de que ya se había gastado todo lo que tenía. Ese es un ejemplo de una persona que pone su fuerza, que pone la solución del problema en lo que ellos son. Aquellas personas que creen que porque tienen dinero pueden comprar todo, no es cierto. Esta mujer se acabó todo lo que tenía, dice la palabra. Y cuando se quedó sin nada, cuando ya no tenía nada, pues entonces decide buscar al Señor. Yo siempre digo que ese es el peor error que uno puede cometer como cristiano. Buscar a Dios hasta que ya intentamos todo en nuestras fuerzas. Yo siempre digo, busque a Dios al principio del problema y ponga las cosas que usted tiene en las manos de Él, para que Él multiplique, para que Él pueda hacer las cosas, para que Él abra puertas que se necesitan abrir, para que cierre puertas que se necesitan cerrar. Pero si usted busca siempre primero lo que usted tiene como fortaleza, estamos destinados a fracasar. Meditar en la palabra nos fortalece espiritualmente y nos acerca más a Dios. ¿Por qué nos fortalece? Porque el ejemplo que les estoy dando ahorita, esfuérzate y sé valiente. Entonces me fortalece porque yo tengo la certeza de que Dios está conmigo. Empiezo a generar confianza de que Dios está conmigo y que a pesar del problema vamos a salir adelante. Vamos a recibir entonces, al meditar en su palabra, vamos a recibir la dirección justa de Dios, la dirección santa y sabia de Dios. Es la única forma en que nosotros podemos caminar y avanzar. Vamos a recibir eso. Vamos a caminar de una manera que a Dios le vamos a agradar, vamos a caminar, vamos a agradar en todo lo que hacemos. Pero debemos caminar y debemos buscar la manera en que nosotros meditemos en la palabra sin pensar en el afán y la ansiedad. Luego sentiremos cómo Dios nos convence también del pecado, de aquellas cosas que yo debo dejar. Cuando usted está en adversidad, usted le pide al Señor, usted ora a Dios, pero también Dios le pide cosas, Dios le da cosas, Dios le da promesas, pero también Dios le pide que deje de hacer X cosas. Y esas cosas normalmente son aquellas cosas que nos alejan de Él. Porque nada me va a servir que Él me saque de un problema, me dé lo que yo estoy pidiendo, pero yo continúo viviendo en una vida alejada de Él. No es esa la finalidad.
La finalidad de meditar en la palabra es entender que estoy fallando, entender que me estoy alejando de Dios, entender por qué cosas yo no estoy bien con Dios. Entonces, la finalidad es que me ayude a estar más cerca de Dios, a recibir la dirección de Dios y a poder dejar aquellas cosas que a Él no le agradan. Veamos cómo se medita entonces de una manera equivocada. Y nosotros vemos entonces en el texto que leímos, Dios había sacado a Israel de Egipto y ya tenía 400 años de estar esclavos en ese lugar. ¿Qué sucedió? Manda a Moisés, lo saca de Egipto y lo lleva al desierto. Fíjense que Dios nos llevó al desierto por una situación bien sencilla. Lo que Dios quería era conocer el corazón de ese pueblo que había pasado 400 años de esclavos en Egipto. El camino, a Moisés no le llevó por ese camino tan largo por el desierto, cuando fue por primera vez a la tierra prometida. Porque Moisés ya había ido a tierra de Madián, estaba cerca del lugar donde él les había prometido, donde Dios le iba a llevar al pueblo. Entonces lleva a Moisés por un camino más corto, pero cuando va con el pueblo, los lleva por un camino más largo a través del desierto y llegan al monte Sinaí. ¿Qué sucede entonces? ¿Por qué lo lleva ahí? Porque era necesario conocer a dónde estaba el corazón del pueblo. Si el corazón del pueblo estaba en el materialismo, si el corazón del pueblo estaba lejos de Dios, por eso decía él, sus labios, ustedes me honran, de labios me honran, decía, pero su corazón está lejos de mí. Porque resultó que el pueblo de Israel, entonces, ellos estaban en el materialismo. Ellos estaban, le pedían a él, dame de comer, danos agua, y renegaban. Se rebelaron contra Dios. Porque ellos estaban acostumbrados allá a Egipto. Al punto que dijeron, entonces mejor preferimos volver a Egipto. ¿Eran los planes de Dios? No eran los planes de Dios. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando llegan a la tierra prometida, mandan a los 2 espías. De los 2 espías, Caleb y Josué, regresan y dicen, vamos a entrar a la tierra prometida, porque a pesar de que hay gigantes y todo lo que se encuentra en ese lugar, Dios nos ha prometido que nos la va a dar. Esa es la meditación correcta. No poner atención en los gigantes, no poner atención en que hay numerosos reyes en ese lugar y los podían matar a todo el pueblo de Israel. Eso meditaron los otros 10. Y ese fue el mensaje que le dio al pueblo los otros 10. De 2 espías, 10 pensaron y meditaron, nos van a matar si entramos en ese lugar. No vamos a poder. Mejor regresemos donde estábamos, porque estábamos mejor allá. Y 2 de los 12 dijeron, entremos, porque Dios está con nosotros. Él ha prometido darnos esta tierra. Entonces vemos qué sucedió. Que ya andaban buscando, el pueblo andaba buscando escoger a alguien que los llevara de regreso a Egipto. Cuando la palabra dice no, nosotros debemos obedecer y debemos creer en que Dios les iba a dar esa tierra. Y solamente Josué y Caleb dijeron, vamos a entrar y vamos a conquistar esa tierra. Pero ¿qué sucede? Ya vimos qué sucedió. Vino Dios y producto de esa mala interpretación, mala meditación en las palabras, porque ellos andaban buscando quién nos llevara de regreso a Egipto, dijo Dios, no, dijo. Hasta aquí lo colmaron en su paciencia, y entonces dijo que iban a vagar 40 años en el desierto, y que toda la generación arriba de 20 años no iba a entrar a la tierra prometida, y toda la generación abajo de 20 años iba a entrar a la tierra prometida. Arriba de 20 años iban a morir en el desierto. Entonces su mente fue dividida. Su mente puso la atención en el problema y no puso la atención en lo que Dios les había prometido y en lo que Dios podía hacer por ellos. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando ponemos la atención en el problema, debemos poner nuestra atención en Dios. Cuando ponemos la atención en el problema, queremos regresar donde estábamos. Y donde estábamos no estábamos mejor, porque Dios ya nos sacó de ese lugar. Porque Dios ha visto que estamos mejor en su presencia. Por lo tanto, nosotros debemos buscar siempre sentirnos bien en la presencia de Dios. Entonces, cuando ya hubo decidido Dios que iban a entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Querían regresar a Egipto nuevamente, vemos nosotros una interpretación equivocada, una meditación equivocada. El pueblo solo pensó en sí mismo y en la posibilidad de ser derrotados y morir. Optaron entonces aquí viene el problema, optaron por depender por ellos mismos y no optaron por depender de Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros entonces? Debemos aprender a depender de Dios y no de nosotros mismos. Por lo tanto, vemos que Dios les castigó. Y muchos de nosotros podemos estar en esa situación también. Aprendamos a confiar en Dios, a meditar en la palabra, a meditar en la correcta
a la aplicación de la Biblia, ¿verdad? Y nosotros vamos a tener gozo. Es una de las cosas que vamos a lograr. Tranquilidad, gozo y paz en nuestro corazón, sabiendo que Dios está con nosotros. Luego, ¿confiaremos en el Señor para cada aspecto de nuestra vida o dependeremos de nosotros mismos? Es una pregunta que usted se tiene que hacer y la respuesta que yo le tengo que dar es que aprendamos a depender de Dios únicamente. ¿Pondremos nuestra mirada en el mundo o en sus placeres, sus asuntos y temores o en la suficiencia de Dios para controlar todo lo que enfrentemos? Aprendamos a poner en Dios todo lo que enfrentemos. No somos autosuficientes. Dios demanda siempre en toda su palabra que nosotros debemos depender de Él. Bien, ahora, ¿cuáles son los beneficios en la meditación bíblica? Primero, calma nuestro espíritu. La meditación bíblica nos ayuda a calmar nuestro espíritu. ¿Cómo? Nos da tranquilidad, nos da gozo, nos da paz en nuestro corazón, sabiendo de que Dios está con nosotros, sabiendo de que Dios nos va a sacar adelante de la adversidad, pero que nosotros debemos aprender a esperar en Él, debemos aprender a esperar los tiempos de Dios, no los tiempos que nosotros queremos. Hasta eso nos ayuda a meditar en la palabra, saber que Dios va a obrar en su soberanía en los tiempos de Él y no en mis tiempos. Por lo tanto, calma nuestro espíritu. Segundo, ilumina nuestra mente para que pensemos como Dios y cumplamos su voluntad. Ilumina nuestra mente. Eso implica que tal vez usted está cegado, tal vez usted no entiende algunas cosas. Al meditar en la palabra nos ayuda a comprender cosas que en nuestra mente finita le llamamos, ¿verdad? O sea, nuestra poca capacidad de comprensión en la palabra, llegamos a entender cosas que en algún momento no podíamos entender. De tal forma de que ahora al entender eso, nosotros estamos más tranquilos. Y aparte de eso, nos ayuda a cumplir con la voluntad de Dios. Tercero, aumenta nuestra energía. Con su poder nos capacita a obedecerlo en cualquier circunstancia. Con su poder nos capacita para obedecerlo en cualquier circunstancia. Aumenta nuestra energía. Independientemente de cómo usted se encuentre, cuando aprende a meditar en las palabras, usted va a obedecerlo, no importando la situación en la que se encuentre, porque va a aprender a obedecerle a Él y no a confiar en sus propias fuerzas. Cuarto, purifica nuestro corazón al mostrarnos el qué, al mostrarnos aquellas cosas que nosotros debemos entregarle a Él. Acuérdese que el pecado es toda aquella afrenta contra Dios, todo aquello que nos aleja de Dios. Todo aquello que usted dice, yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero leer las palabras, yo no quiero orar, yo no quiero saber de Dios, eso es pecado. No permita que el pecado lo absorba a usted. Debemos aprender a vivir en un mundo en el cual está lleno de pecado, pero nosotros no tenemos que estar inmersos en ese mundo. Debemos aprender a convivir con ese mundo, pero no dentro de ese mundo. Eso es importante en el creyente. Luego, por eso purifica el corazón, porque empezamos a sacar todas aquellas cosas que no deben estar dentro de nuestro corazón, porque nos aleja de Dios. Luego, amplía nuestra percepción de Dios, de que es el Señor Todopoderoso y de que todo está bajo su control. Nos amplía. Recuerden que la palabra nos enseña quién es Dios. Nos enseña sus atributos, omnipotente, omnipresente, omnisciente, ¿verdad? Que Él todo lo puede, Él todo lo conoce, Él todo lo sabe. Él está en todo lugar. Entonces nos amplía nuestra percepción de quién es Dios y al conocer a Dios amplía todavía más nuestro campo de confianza en Él. La fe crece. Luego aumenta nuestro amor por Dios al dedicar tiempo para conocerlo más. Nuestro amor hacia Él aumenta. ¿Por qué aumenta nuestro amor hacia Él? Porque empezamos a observar lo que Él ha hecho por nosotros. Empezamos a entender y a tener otra perspectiva de lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Y debemos entender eso y aplicar a nuestra vida. Dios nos ama. A pesar de que usted pueda estar en problemas o adversidades, nunca se le olvide que Dios nos ama. Él hace las cosas por amor a nosotros. Jeremías capítulo 29 versículo 11 nos enseña que todo lo que Dios tiene para nosotros son pensamientos de bien y no de mal, dice la palabra. Pensamientos de bien, es decir, entonces no nos quiere ver destruidos. Él nos ama, Él nos quiere ver bien. Nosotros tenemos esa mala percepción, pero meditemos bien en la palabra de Dios. Luego, fortalece nuestra fe. Meditar en la palabra fortalece nuestra fe. Podemos confiar en Dios en medio de las pruebas de esta vida porque evidenciamos que siempre está con nosotros. Creo que lo vengo diciendo. Dios siempre está con nosotros en medio de la tormenta, en medio de la adversidad. Hay un pensamiento muy bonito que dice de que nosotros debemos aprender a estar, la tormenta va a pasar, es cierto, pero debemos aprender a pasar la tormenta tomados de la mano de Dios.
Porque cuando yo llego a comprender que en esa tormenta Dios está con nosotros, yo voy a pasar la tormenta con calma. Y cuando pase la tormenta, dice, cuando pase la tormenta viene la calma. Debemos aprender a estar en calma en medio de la tormenta, sabiendo de que Dios va con nosotros y nosotros tomados de su mano. Por lo tanto, fortalece nuestra fe. Luego nos hace más conscientes de la presencia de Dios. Recuerde, para muchos una prueba puede ser alejarse de Dios y por lo tanto entonces la presencia de Dios no está más clara en su vida. Pero para otros es acercarse más a Dios. Y yo el camino que le aconsejo en esta tarde es que usted se acerque más a Dios y no que se aleje. Acérquense más a Dios en la adversidad, en el problema, mediten las palabras, porque eso nos va a ayudar a tener más conciencia de que la presencia de Dios en nuestras vidas, ahí está. De que Dios está presente en nuestras vidas. Luego, por último, nos infunde gozo. Conocerlo más por medio de su palabra produce gozo, paz y seguridad. Conocerlo más produce gozo. Recuérdese que el gozo es un fruto del Espíritu. Y el gozo nos enseña que independientemente de las circunstancias en las que usted se encuentre, usted va a tener esa alegría, esa felicidad en su corazón. Entonces no depende de las circunstancias, depende de que Dios viva en usted, depende de que Dios vaya con usted y tener la seguridad de que Dios nos va a sacar adelante en la adversidad. Entonces tenemos gozo. Entonces la meditación bíblica consiste en conversar con Dios. Siempre enseñamos como pastores enseñamos de que nosotros debemos, dentro de la meditación, dentro de lo que Dios quiere de nosotros, es que nosotros tengamos comunión con Él. La comunión implica poder conversar con Dios. El Espíritu Santo dirige nuestros pensamientos, nuestras preguntas. Le dije en Romanos capítulo 8, el Espíritu Santo nos ayuda a hacer las preguntas correctas a Dios. Nos ayuda a poder tener esos pensamientos positivos para con Dios. La meditación consiste en conversar con Dios. Usted debe aprender a hablar con Dios, así como estoy hablando ahorita. No con vanas repeticiones dicen las palabras, sino tener una fluidez en la oración, en la conversación. Eso es orar. Poder conversar con Dios. Comprendamos de que mientras leemos y reflexionamos en su palabra e intentamos comprender lo que ha dicho y cómo se aplica en nuestra vida, Dios se manifiesta en nuestras vidas. No podríamos vivir en un estado de rectitud si nosotros no conocemos de la palabra, si nosotros no conocemos que Dios va con nosotros y quiere quien nos guía, quien nos da esa dirección justa y recta. Aprendamos entonces a meditar en la palabra, porque usted lee la palabra y usted le pregunta a la palabra, Dios le responde. Usted camina conforme a la palabra, Dios le responde. Si no escuchamos a Dios al leer y meditar en la Biblia, perderemos lo mejor que Él desea de nosotros. Tal y como los israelitas hicieron al negarse a entrar a la tierra prometida. Si nosotros no aprendemos a meditar en la palabra y a intentar escuchar lo que Él tiene para nosotros, entonces lo que va a suceder es que vamos a dejar a perder lo que Dios tiene para nosotros. Yo le digo, no pierda lo que Dios tiene para usted. Aprenda a meditar en la palabra. Aprenda a tener paciencia, a crecer en la fe, a tener gozo en medio de la adversidad. Aprenda a tener calma en medio de la adversidad. Porque sabemos, la calma, ¿sabe por qué se pierde? La ansiedad es lo contrario a la fe. Cuando nosotros estamos en la adversidad, nuestra fe debe permanecer y debe aumentar. Cuando llega la ansiedad es porque la fe la estoy perdiendo. Y por lo tanto estoy perdiendo lo que Dios tiene para mí. Lo que Dios tiene para usted. Debemos aprender a escuchar a Dios, a atesorar las Sagradas Escrituras en nuestro corazón y dejar a un lado todo lo que nos distraiga o impida meditar en Él. Aprenda a dejar de lado todo lo que impida meditar en Él. Recuerde que la idolatría hoy en día es todo aquello que lo aleja de la palabra, todo aquello que lo aleja de Dios. Eso es idolatría hoy en día. Usted debe de aprender a meditar en la palabra y debe aprender a dejar todas aquellas cosas que lo alejan de Dios, porque de esa forma, cuando lo alejan de Dios, recuerde, como una estrategia de Satanás, divide su mente, cambia su atención en otras cosas y comenzamos a perder lo que Dios tiene para nosotros. Ahora bien, ¿cuáles son las actitudes que interfieren? Y la actitud correcta entonces que yo debo tener para meditar en las palabras. Primero, actitudes que interfieren en la meditación bíblica. Aquellas cosas que no nos ayudan a poder entender el mensaje de la palabra, aquellas cosas que no nos ayudan a poder conversar con Dios. Primero, la amargura.
La amargura roba nuestro enfoque en el Señor y oscurece nuestra necesidad de amar y perdonar a otros. Recuerde, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandamiento, es una ordenanza que Dios nos ha dejado. Por lo tanto, la amargura a nosotros nos aleja de amar y perdonar a otras personas. Esas otras personas son sus prójimos. No significa que estamos viviendo lejos de la palabra de Dios, lejos de sus mandamientos. Debemos aprender a dejar la amargura a un lado. Recuerde, roba nuestro enfoque y oscurece nuestra necesidad. La amargura es no estar bien como usted vive. Es renegar y cuestionar el por qué Dios lo tiene como lo tiene o la tiene como la tiene. La amargura los hace cuestionar e incluso rebelarse contra Dios. Es no aceptar la voluntad de Dios en su vida. Aprenda a amar y a perdonar a otros. Más si son de la familia de Dios. Aún así, la palabra misma dice, ¿y qué? Si es de la familia de Dios, ¿y por qué no vas a perdonar incluso a los que no lo son? Hay más responsabilidad en perdonar a aquellos que no son de la familia de Dios. Segundo, la ira es una mala actitud o es una actitud que interfiere en la meditación bíblica. La ira se fortalece cuando consume nuestros pensamientos. Se fortalece cuando consume nuestros pensamientos. Recuérdese que la ira es como la máxima expresión después del enojo. Usted puede estar enojado, disgustado por un problema que se le presentó, una decisión que alguien tomó y que usted no está de acuerdo. Cuando usted deja que eso siga creciendo y siga creciendo, el enojo se convierte en ira. Y dice en la palabra de Dios que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Significa que el hombre va a querer tomar por sus fuerzas o por sus medios la venganza, porque eso es lo que hace la ira. La ira nos hace como querer tomar la justicia en nuestras manos. Y la palabra nos enseña que no debemos hacer eso, porque solamente la ira de Dios puede obrar en nuestras vidas de una manera positiva. Por lo tanto, yo tengo que desechar el enojo, desechar la ira, y debo buscar la paz. Es lo que la Biblia me manda. Así es que lo invito esta tarde a que busque la paz y que su pensamiento se llene de pensamientos positivos y no de negativos. Luego, otra actitud que interfiere en la meditación es el odio. El odio hacia otras personas imposibilita nuestra comunión con Dios. El odio hacia otras personas. Muchos de nosotros tenemos odio en nuestro corazón. Déjeme decirle que las raíces de amargura es un proceso también. Nace con un resentimiento. Luego del resentimiento viene el odio. Y luego del odio viene la raíz de amargura. Y dice Hebreos que la raíz de amargura es un techo de bronce prácticamente, donde mis oraciones no suben. Porque la raíz de amargura me aleja de Dios. El odio. Debemos aprender a dejar el odio. En los cristianos no debe existir odio. En los cristianos debe existir comprensión, empatía. Alegrarnos porque otro prospera. Alegrarnos porque todavía no es mi tiempo. Si Dios no me ha prosperado todavía, tengo que meditar. Por eso es importante meditar. ¿Por qué no he prosperado? ¿Por qué no paso de donde estoy? ¿Por qué solo en problemas paso? Meditemos en la palabra. Pero no generemos odio, ni ira, ni disensión, ni contiendas en otras personas. Luego, la falta de perdón es otra actitud que nos aleja de una correcta y sana meditación en la palabra. Es una barrera entre Dios y nosotros, la falta del perdón. Pues nuestros pensamientos están enfocados en el mal que nos han hecho y no en nuestro propio pecado que llevó a Cristo a la cruz. Imagínense, la falta del perdón es enfocarnos en lo que otro me hizo a mí. Pero nunca me enfoco en lo que yo he hecho para con Dios, en contra de Dios. Y dice la palabra que si perdónanos, dice el Padre nuestro, perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Por lo tanto, es un mandato que nosotros tenemos, el perdonar a otros, porque Dios nos perdona a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para no poder perdonar a otra persona? La falta del perdón, entonces, está enfocada en el mal que nos han hecho, pero nunca en el mal que nosotros hemos hecho. Por lo tanto, usted y yo debemos enfocar el perdón de una manera tal de que nosotros inclusive dejemos a un lado aquellas cosas que nosotros creemos que nos han hecho daño. Pensemos también que nosotros pudimos haber hecho daño a otras personas. Perdonar de una manera más fácil. Hay personas que dicen, a mí me cuesta perdonar, eso no es fácil. Sí, no es fácil cuando existe la barrera del ego, el egoísmo,
el yo, no quiero dejar el yo, porque solo yo y yo tengo la razón, a mí me tienen que hacer caso, a mí me tienen que poner atención y nosotros no ponemos atención a los demás. Debemos aprender a perdonar. Recuerda, el resentimiento lleva a la raíz de amargura y la raíz de amargura es un techo de bronce para nuestras oraciones. Luego, otra actitud negativa es la hostilidad. Es el deseo de herir a otros o estar a mano y es incompatible con la meditación bíblica. La hostilidad es aquello de que si a mí me hicieron, entonces yo también voy a hacer. Eso es ser hostil. Eso va en contra de la meditación bíblica. Dejemos a Dios que resuelva aquellas cosas que yo no puedo. No tome la justicia en sus manos. La venganza, dice el Señor, mía es la venganza. Por lo tanto, yo no tengo que venir a cobrar en mis fuerzas algo que yo creo que fue injusto. Dejémosle a Dios eso y meditemos en su palabra. La falta de fe se manifiesta al dudar que Dios se interesa en nuestras vidas y que satisface nuestras necesidades. Leer y meditar en la palabra aumenta nuestra fe. Leer y meditar en la palabra nos dice de que no debemos dudar de que Dios sí satisface mis necesidades. Por ejemplo, usted se levanta en las mañanas, Dios ya le dio vida. Porque ¿quién se acuesta en las noches y piensa, mañana voy a amanecer? Así pensamos, pero no lo sabemos. Solamente Dios sabe si vamos a amanecer con bien el día siguiente. Desde ese momento usted tiene que darle gracias a Dios, porque nuevas son sus misericordias cada mañana, dicen las palabras. Ahí meditamos. ¿Cómo es que nuevas son sus misericordias cada mañana? Claro, hoy me levanté y me desperté, veo la luz de un nuevo día, por pura misericordia de Dios. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Usted se levantó hoy por la gracia y misericordia de Dios. Por lo tanto, dele gracias a Dios por ello. Dios se interesa y satisface nuestras necesidades. ¿Quién se ha ido a comer ¿quién se ha ido a acostar sin comer? Ha desayunado hasta esta hora, ya almorzó hasta esta hora y solo está esperando la cena. Eso solo Dios nos puede hacer. Está satisfaciendo sus necesidades. Eso no es porque usted trabajó, no es porque tiene dinero. La pregunta es quién le dio el dinero, quién le dio el trabajo mediante el cual usted tiene dinero para comprar su comida. Dios le está supliendo sus necesidades, por lo tanto usted debe crecer su fe en vez de disminuir su fe. El rencor, guardar rencor hacia otros está vinculado con otros pecados como el enojo, el resentimiento y la hostilidad, los cuales destruyen el espíritu y nos hacen ser entes o personas miserables. El rencor está asociado a la hostilidad, está asociado al resentimiento, al enojo y nos hace personas miserables. No se le olvide. Y eso interfiere con mi meditación en la palabra. Interfiere con la meditación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me pide que yo no tenga esos sentimientos contra nadie. Me pide que tenga sentimientos de bien también para con otras personas. Pero al tener rencor interfiere. Luego el temor. Al enfrentar lo que parecía una situación imposible y olvidaron el poder de Dios. El temor, les dije, se enfocaron en el problema. Y eso les dio miedo, ansiedad. Y dijeron, no vamos a poder. Por lo tanto, usted debe enfocarse en lo que Dios puede hacer. Así como David llegó contra Goliat y dijo, David vio una gran oportunidad en el gigante. Y dijo, qué grande ese espacio para poder pegarle una pedrada, dijo. Mientras que los otros estaban viendo, qué grande ese hombre me va a matar. Son enfoques diferentes ante un mismo problema. Uno vio la oportunidad en el poder de Dios de derrotarlo y otro vio el temor de que Él podía hacer algo. Dejemos el temor. El temor es lo opuesto a la fe. Recuerde eso. Crezcamos en la fe y no crezcamos en el temor. Debemos poner nuestra atención y nuestra mirada en lo que Dios puede hacer y no en lo que yo creo que puedo hacer. Cuando es en lo que yo creo que puedo hacer, entonces el temor crece porque yo tengo que dudar en que tengo la capacidad de hacerlo. Pero mientras yo pongo la atención en Dios, yo tengo que tener la certeza de que en mis habilidades, con el poder de Dios, lo voy a poder lograr. Todos meditamos en algo. Todos meditamos en algo. Lo importante es si escogemos entre permanecer en la palabra de Dios, la cual es saludable y nos anima, o enfocarnos en nosotros mismos. Todos meditamos en algo, pero el mensaje en esta tarde es que usted aprenda a meditar en la palabra y a enfocarse en la palabra y no en usted. Aprenda a meditar en la palabra. Aprenda a que usted no puede ser autosuficiente. Aprenda a que usted debe caminar conforme a lo que Dios tiene establecido para cada uno de nosotros. Aprenda a conocer a Dios. Aprenda a conocer
que la voluntad de Dios se debe cumplir en nuestras vidas y que cada vez que nosotros huimos de la voluntad de Dios, tarde o temprano Dios nos va a decir, este es el camino que debes seguir. No es este que tú sigues, no es este en el cual tú vas. Yo ya te saqué de ese lugar, pero tú sigues o te empecinas en seguir ahí. Salga de ese lugar, amigo o hermano. No siga, no regrese al lugar de donde Dios lo sacó, porque si Dios ya lo sacó es porque tiene algo para usted. Ese plan lo encontramos en la palabra. Ante nosotros tenemos la tierra prometida o el desierto. Lo que escojamos determinará el camino que nosotros vamos a seguir. Ante nosotros tenemos, fíjese, ante nosotros tenemos la tierra prometida, la tierra de abundancia, donde no hay necesidad, donde voy a tener comunión con Dios, donde entro al reposo, donde los enemigos van a estar en paz conmigo. O en ese mismo lugar vamos a encontrar el camino. Si yo digo, yo no quiero esa tierra prometida, sino que donde estaba, vamos a encontrar entonces un camino de regreso escabroso, un camino donde los enemigos van a aprovecharse de mí, porque la protección de Dios, aunque Dios esté conmigo, pero como es lo que yo decidí, Dios me va a respetar y la protección se quita. Dios siempre va a estar conmigo, claro, porque va a haber un momento en que siempre va a cuidar mi vida, porque siempre Dios es tan amoroso, tan misericordioso con nosotros, que Él siempre espera que nosotros volvamos. Que Él siempre espera el momento en que nosotros nos arrepintamos verdaderamente y digamos y reconozcamos y cometí un error. Voy a ir ante Dios y le voy a pedir perdón por ese error que he cometido. Si no vean la parábola del hijo pródigo, es exactamente este caso. Cuando yo decido volver donde estaba, me vuelvo un hijo pródigo y entonces digo, hasta que ya estoy otra vez mal, yo digo, cometí un error y voy a regresar a la casa de mi padre. Entonces, pregúntese estas cosas y respóndaselas con la finalidad de que nosotros podamos reflexionar en qué estamos haciendo. ¿Dónde enfoca los pensamientos? ¿En lo negativo o en lo positivo? Enfóquelos en lo positivo. ¿Tiende a prestarle más atención a los problemas que a las palabras de Dios? Aprenda a prestarle atención a las palabras de Dios y no a los problemas. Luego, ¿de qué manera son afectadas sus emociones y actitudes? Cuando usted se enfoca en el problema o en la palabra de Dios, sienta y diga, cuando enfoco en la palabra de Dios, mi actitud y mis pensamientos son más positivos, son llenos de tranquilidad, de gozo, de paz. Pero cuando me enfoco en el problema, me da ansiedad, me da afán, me da temor. Entonces, ¿cómo quiere estar usted? Lleno de gozo y de paz, enfóquese en la palabra de Dios. Luego, ¿qué efecto tiene en su fe el meditar en la palabra de Dios? Su fe entonces va a sentir usted que empieza a crecer, ya no va a ser la misma persona. Medite en las palabras para que su fe pueda crecer. Pero si usted no medita en la palabra, su fe se estanca y va a crecer la ansiedad y el temor. Y por último, ¿cuánto tiempo dedica a diario a estar a solas con Dios y a poder escuchar los momentos de la palabra? Dedíquele el tiempo necesario. Busque un lugar en su hogar, busque un lugar en su hogar donde usted pueda escuchar y hablar con Dios para que Él tenga la oportunidad de decirle cuál es el plan que tiene para usted, cuál es el plan que debe seguir y qué cosas debe dejar y qué cosas debe hacer para que tenga la certeza y la seguridad de que al final de todo eso Dios tiene algo preparado para su vida. Así es que yo le invito a que busque de Dios de todo su corazón, en espíritu y en verdad. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, porque nos permites aprender, Señor, cada día un poco más de ella. Te damos gracias, Señor, porque tienes planes maravillosos para nosotros. Te damos gracias, Señor, porque hemos visto de que hay actitudes negativas, hay actitudes que no son buenas en la meditación de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener una actitud positiva, una actitud que me ayude, Señor, a poder meditar en tu palabra y poder recibir ese plan, Señor. Poder recibir la guía que nosotros debemos conseguir para poder continuar en la vida cristiana, para poder continuar con gozo y en victoria cada día, Señor. Que a pesar de la adversidad sabemos que debemos caminar con calma y que tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Y usted, amigo hermano que no conoce al Señor, todo lo que hemos aprendido en esta tarde, todo lo que hemos estudiado hasta este momento, solamente puede ser aplicado por aquel que ha recibido al Señor en su corazón. Así que si usted no lo ha recibido, yo le invito a que tome esa decisión y pueda recibirlo en esta tarde. Ahí donde está puede hincarse, o así como usted está, puede estar sentado. Llegue a Dios en oración y dígale: Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que Jesús murió en la cruz por mis pecados y que derramó esa sangre, y que esa sangre es el precio por mis faltas, para que yo pueda recibir vida eterna. Y te agradezco, Señor, por sacarme del infierno en esta tarde, porque ese es el destino al que yo estaba destinado a ir sin reconocerte a ti como mi Salvador. Te pido que a partir de ahora seas tú guiando mi camino, guiando mis pasos, y ayúdame a estar en comunión contigo y a meditar en tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.
Así que lo invito a que a partir de esta pueda congregarse, pueda seguir escuchando la sana doctrina, pueda seguir aprendiendo acerca de la palabra de Dios, porque es la única forma en que usted tiene la seguridad y la certeza de que va por el camino correcto, de que va por el camino de la salvación. Dios tiene algo preparado para usted y tiene planes maravillosos para cada uno de nosotros. Señor, gracias por la transmisión de esta tarde, mi Dios. Te pido, Padre, de que esta semana que iniciamos en 10 de mañana, esta semana laboral, semana de estudio, Señor, sea una semana llena de bendiciones a nuestras vidas. Te pedimos, Señor, por cada predicador que lleva tu palabra, Señor, a través de este medio, que seas tú poniendo, Señor, ese mensaje en el corazón de cada persona conforme a las necesidades que ellos tengan. Te agradecemos por la vida, te agradecemos por Dios y te agradecemos porque nos amas, Señor. En el nombre de Jesús oramos en esta hora. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.